Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y somos un grupo de mujeres estudiando el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. En el capítulo anterior vimos cómo es imposible enfrentar nuestros pecados sin antes tratar con la culpa. Y que la culpa funciona realmente como una alarma y nos sentimos culpables, pues es porque lo somos realmente, ¿no? Y que necesitamos entender que el perdón de nuestros pecados es tan real como la realidad histórica de la muerte de Cristo. El programa de hoy se llama El Poder del Espíritu Santo. Reflexionando sobre qué pasa cuando estamos luchando con esos patrones de pecaminosidad pues más arraigados en nosotros. Nos preguntamos muchas veces, ¿podemos decir con toda honestidad que Cristo me liberó del dominio del pecado y de la culpa? Nos lo hemos preguntado. Yo creo que muchas veces cuando estamos luchando con estos pecados que a veces parecen tan difíciles de erradicar y que están ahí presentes y que se evidencian en nuestras vidas. Dios nos ha libertado del dominio del pecado en nuestras vidas. Es verdad que ya no somos esclavos. Esto sucedió una vez y para siempre cuando nacimos de nuevo en Cristo, ¿sí? Y esta es una realidad que está completa en todos los creyentes, sin excepción. Pero hay como una especie de segunda libertad, o digamos esta es la forma que encontró Jerry Bridges de expresarlo, ¿no? Porque pues todo esto finalmente termina siendo un misterio. Y el programa, realmente el estudio de hoy, pues va a estar alrededor de ese misterio. Y pues es bueno poner en práctica lo que nos enseña el pastor. Esa parte que no entendamos, eso es un misterio. Y las que sí podemos entender es las que nos son permitidas entender, finalmente. Pero bueno, hemos entendido que finalmente el Señor nos ha librado del dominio y de la culpa del pecado, ¿cierto? Precisamente porque sabemos que el Señor cuando nos perdonó, no fue que dijera simplemente, bueno, sí, estás arrepentido, y como un juez, hablábamos y poníamos el ejemplo hace 8 días de un violador en serie, que ha matado y ha violado más de 1000 mujeres, y se enfrenta a un juez justo, pero se manifiesta arrepentido, y verdaderamente arrepentido. Entonces nos preguntábamos, ¿qué haría entonces un juez justo? Sabemos que Dios es un juez justo, ¿no? ¿Qué haría un juez justo? ¿Simplemente lo perdonaría? Y reflexionábamos y decíamos, no, eso no es lo que haría un juez justo. Un juez justo demanda una paga. Y que esa es la forma como enfrentamos la culpa, que el Señor pagó por nosotros, que sí hubo una paga, ¿cierto? Esa es la forma como enfrentamos esa culpa que viene y que funciona como una alarma y que lo que no tenemos que hacer precisamente es simplemente negar ese sentimiento de culpa y como pensar, no, justificarme, ¿no? Yo no actúo orgullosa, realmente el problema fue lo que me dijeron, ¿cierto? La ofensa que me hicieron. Más bien enfrentarlo partiendo de que podemos, que no estamos solas en eso, que estamos con el Señor en todo eso, y de la mejor forma como lo podemos enfrentar, sabiendo que el Señor pagó por eso, ¿sí? Eso no quiere decir que no vamos a pelear la batalla, porque somos llamados, y no es una opción, es un mandato, somos llamados a hacer morir la carne en nosotros. Entonces el capítulo que de hoy nos plantea esa dificultad que representa. Bueno, hemos sido liberados del dominio del pecado, pero hay una realidad presente en mi vida. Tengo pecado. Todavía siento orgullo, a veces soy envidiosa, o quizás soy mentirosa, ahí está presente. Y muchas veces hemos luchado con eso, y sin embargo, ahí está. Y hay veces en que nos sentimos verdaderamente como perdiendo esa batalla. Y nos preguntamos, como dice el autor del libro, ¿es honesto decir entonces que el Señor me libró de la culpa y del dominio del pecado? ¿Qué es lo que pasa entonces conmigo? Y él entonces lo plantea de esta manera. Hay 2 libertades. Una que es una realidad en todos los creyentes sin excepción, y es que ya el pecado no... Es decir, no tiene ese dominio sobre nosotros. Antes pecábamos. Solamente podíamos escoger la forma de pecar, ¿cierto? Como que, bueno, ponía ese ejemplo. Yo
por ejemplo, no soy adúltera, pero no era adúltera, pero no lo hacía para la gloria del Señor, ¿cierto? Entonces, pues escogía una forma diferente de pecar. Entonces, no era adúltera, pero lo hacía por el que dirán, por sostener una apariencia de matrimonio bueno, en fin, por muchas razones. Pero a la larga era pecado, ¿no? No en lo externo, la gente no lo veía, pero no era para la gloria de Dios. Ahora ya no, la única forma que actuamos no es pecando, somos librados de ese dominio, pero hay una segunda libertad, que es la de la presencia y la influencia del pecado en nuestras vidas. Y esa sí es progresiva, ¿cierto? Esa no es instantánea, esa es progresiva, y en esa no estamos solos y el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a ver cómo funciona esto. Son muy útiles unas citas de la Biblia que nos pueden ayudar a entender eso. Una de estas es Romanos 6:2. Si quiere, para que me acompañen. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto, o sea, ahí hay una afirmación positiva, es una realidad que hemos muerto con Cristo. Otra cita, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿no? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahí vemos una verdad, una unión con Cristo en su muerte, ¿cierto? Es esa unión mística que tenemos con Cristo. Morimos con Él. ¿Y a qué morimos? Porque si, ahora vamos a esta otra cita, dice, no reine pues el pecado, esa es Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Por qué nos advierte Pablo? No reine. Ya no fuimos librados, no morimos junto con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces es muy útil esa división que hace Jerry Bridges acerca de esas dos libertades. Cuando decimos que hemos muerto con Cristo y que creemos que también viviremos con Él y que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hemos muerto en unión con Cristo, en esa unión mística con Cristo, a la culpabilidad y al dominio del pecado. ¿A la culpabilidad a qué nos referimos? Pues que no vamos a pagar el infierno eterno, que es la paga por el pecado, que el Señor lo pagó por nosotros en la cruz. Y del dominio, que ya no es la única forma que tenemos para actuar. El Señor nos capacita para actuar de otra manera. La hermana María Teresa tiene un aporte, una pregunta. Una pregunta. Yo quisiera preguntar si, bueno, tiene que ver, primero estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, que es la libertad. ¿Me aclaras, por favor, eso un poquito? Bueno, que cuando estábamos bajo la ley, pues estábamos, ¿cuál era nuestro deber? Cumplir la ley, ¿cierto? Pero la ley en realidad es para mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla. Pero mientras alguien no haya venido a la fe en Cristo a reconocer, a esa honestidad de decir, no puedo cumplirla, pues no está bajo la gracia, ¿no? Pero el punto aquí es más refiriéndonos a esa batalla espiritual que enfrenta el creyente con la presencia y la influencia del pecado en su vida. Porque hemos dicho, y nos plantea esa cuestión, nos plantea ese cuestionamiento. De hecho, muchas veces creo, cuando uno viene a la fe y empieza a entender y a leer las escrituras, tiene esa dualidad. Pues simplemente si pecas porque no es creyente. O sea, si tienes algún momento que pensar en, esta persona cayó en un pecado, no es creyente. Entonces es que debe ser que no era un verdadero creyente. Profesaba fe, pero no era de nosotros. Y la sacamos fácil. Y resulta que podemos caer, como David, en cualquier tipo de pecado. Finalmente, ¿en qué pecados cayó David? Adulterio, asesinato, ¿cierto? No fueron cualquier tipo de pecados. Eso nos muestra que en realidad la presencia y la influencia continúa en el creyente. Y esa es nuestra batalla, No sería honesto que pensáramos simplemente, digamos que ese pensar, bueno, es que seguramente no era un verdadero creyente. Es que los pecados no son solamente los pecados escandalosos, ¿sí? Los pecados son todo, porque recordemos que es contra el Señor que tenemos que contrastarlo, no contra los pecados escandalosos de la sociedad. Obviamente, uno se va a ver muy santo si se compara contra una sociedad que ha caído en pecados escandalosos,
pero si es contra el Señor 3 veces santos, ya mi orgullo no se ve como tan leve, ¿cierto? Ya mi mentira, mi envidia, mi autocompasión no se ve tan leve, no se ve tan leve. Entonces, estamos frente a esa realidad, la otra naturaleza y esa guerra espiritual que enfrenta el creyente. Entonces, volvemos a la pregunta. Si la Biblia nos dice que hemos muerto con Cristo, ¿por qué Pablo nos advierte? No reine. Entonces, muy útil el aporte que nos hace el autor, que existe esas dos libertades. Una que es una verdad en el creyente cuando hemos venido a la fe, a reconocer nuestra incapacidad de cumplir la ley, hemos sido salvos por gracia, hemos sido librados de la culpa, de la paga, del infierno eterno y del dominio, es decir, de que ya no hay otra forma de obrar sino pecar, podíamos cambiar, éramos libres de escoger la forma de pecar. Libres de la culpa es del sentimiento de culpa. ¿De cuál culpa? No, de la culpa real, es decir, de la culpa de pagar ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, y la muerte eterna, ¿cierto? El infierno, la muerte espiritual eterna, porque pues una muerte ya es una realidad, pues nos vamos a morir físicamente, ¿cierto? Pero la muerte espiritual, ¿sí? Pero de esa culpa nos libró el Señor, pero la culpa, el sentimiento de culpa del que pregunta Marcela, es una alarma, es nuestro amigo, ¿cierto? Nos ayuda. Muchas veces, y lo hablamos en el programa pasado, tratamos con esa culpa con la negación, como negándolo, como bueno, ay sí, como que yo la embarré, ¿no? Como que dije esto, era una mentira, pero no es que no tenía otra opción. Si yo le decía la verdad, mi jefe me bota. Y empezamos a justificarnos. Y a manejar la culpa de otra manera y a callar la conciencia. Esa alarma como que ya no se enciende, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como tratamos con la culpa. Pablo se refiere a la presencia, cuando está hablando de no reine, es el pecado en nosotros, está hablando es a la presencia continua, ¿cierto? E incesante de la actividad del pecado que, aunque ha sido destronado, ya no nos domina como poder soberano en nuestra vida, todavía trata de ejercer su influencia controladora en nuestro diario vivir. Vamos con esta cita, Gálatas 5:17. Creo que esta cita es quizás el centro de nuestra realidad espiritual de este lado del cielo como creyentes. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué nos plantea esto? Una guerra espiritual, una batalla en nuestro interior. Está muy bien decir que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, pero ¿qué de mi experiencia diaria con lo que aún queda en mí de la presencia y de la actividad del pecado? ¿Será posible que el Evangelio también me limpie de eso? ¿Puedo esperar algún progreso en mi vida al hacer morir pecados sutiles con los que lucho? A veces pareciera que no. A veces pareciera que no progresamos, pareciera que nos estancáramos. Y me pareció muy útil un himno. Es mi himno preferido. No lo es de todos, por eso casi no lo cantamos, pero es mi himno preferido. Dice, voy a leerles el himno. Se llama Tal como soy. Me pareció muy útil para la batalla. Dice, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desdicha y mal tenaz. Conflicto grande siento en mí, una batalla realmente. Una batalla porque muchas veces pensamos, voy a ir a la oración cuando esté en paz con Dios. Ahora no, me siento cargada, mi pecado no me lo permite. Voy a orar cuando logre hacer las cosas de una mejor manera y pueda darle la cara al Señor. ¿Solamente me ha pasado a mí? La verdad es que así es como tenemos que venir. Así, en esa situación en la que estamos.
tal como estábamos, sucios por el pecado, manchados por el pecado. En esa realidad, como lo hemos visto, poniendo nuestra 100% que es ser honestos, ser honestos. No puedo, estoy aquí con mi pecado, con esta realidad, tengo ese conflicto en mí, pero tú me has llamado, y tal como soy, me acogerás, dice. Perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición. Esa es nuestro descanso, su misericordia. Ya pertenezco solo a ti. Y les voy a contar la historia de este himno. Este himno lo escribió una mujer llamada Charlotte Elliott. Ella era una mujer muy, muy amargada. Vivía en Inglaterra, tenía muchos quebrantos de salud y ya se había apropiado de esa manera amargada de vivir, de autocompadecerse, de autolacerarse, y esa era su identidad, su identidad. Ella, hasta que un ministro evangélico suizo llamado César Malan la visitó. Todo esto pasó en 1822, ¿no? Hace mucho tiempo. Charlotte tenía esa cita con el pastor, su familia se la había conseguido, de familia bautista, y cuando conoce al pastor empieza pues a tener como un berrinche producto de toda su amargura, odio y resentimiento, pues hizo pasar una vergüenza a su familia, la dejaron a solas con el pastor, y él empieza a hablarle y a confrontarla, pasaron harto tiempo hablando juntos, y le dice, lo que te pasa es que estás cansada, ¿cierto? Ya estás cansada de ti misma, ¿verdad? Le preguntó el ministro. Te estás aferrando a tu odio, a tu amargura, a tu ira, porque no tienes nada más en este mundo a lo cual aferrarte. Esa era su identidad. Por consecuencia, te has vuelto una mujer amargada, resentida y llena de odio. Entonces ella le preguntó, bueno, ¿y cuál es tu solución? ¿Cómo es que me voy a sanar de eso? Y él le dice, la cura es esa fe que tú tanto odias, ¿no? El tiempo pasó, tuvieron una largo debate, larga charla, y ella en un momento le dice, bueno, si yo quisiera convertirme en cristiana y poder tener de esa paz que usted tiene y de ese gozo que usted posee, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y él le dice, tú tienes que entregarte completamente a Dios tal y como tú eres. Creo que esa batalla, esa dualidad, esa que finalmente es la gran división entre todas las religiones del mundo, ¿no? O somos salvos por obras o somos salvos por fe. Ella tal vez también estaba esperando ir y volverse algún día cristiana cuando fuera mejor persona, ¿no? Es que yo no soy buena persona, yo tengo que llegar a tener buenas obras para poder estar en paz con Dios, y a veces lo hacemos aún siendo creyentes. ¿No? Aún siendo creyentes, no vamos a la oración, no nos exponemos a las escrituras porque la carga por el pecado es así como la manejamos cuando esté mejor. Y ahí le dice, así como eres, tal como tú eres ahora, con todas tus luchas, con todos tus temores, con tu odio, con tu amor, con tu orgullo y con tu vergüenza, es como tienes que venir. Y ella le dice, ¿en verdad puedo venir a Dios tal y como yo soy? Le preguntaba emocionada. Y desde ahí, en realidad lo que pasó en ella fue una verdadera conversión, una verdadera transformación. Y su papá, que también era un pastor, le dice pues que escribiera un poema, y ella escribe este himno. Ella escribe este himno y escribió más de 150 himnos. Y recibió más de 1000 cartas por este himno en particular, tal como soy. De gente que también había tenido una experiencia, bueno, no soy la única con ese himno. y agradeciéndole por ese himno. La verdad es que la respuesta a la batalla que nosotros tenemos es andar en el Espíritu, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Pablo, que andemos en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos, bueno, satisfaceréis los malos deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu en dependencia estrecha de Él. ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos volver práctico en nuestra vida? ¿Cómo es que puedo vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿alguna que tenga un aporte? Que crea
una idea de cómo podría ser eso de vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo? ¿Alguna vaga idea de los programas que hemos tenido? Pues yo realmente solo podría pensar en, o sea, lo primero que viene a mi mente son los medios de gracia. Así es. Esa es una excelente es la respuesta. Exponer nuestra mente a la voluntad moral de Dios y a buscar obedecerla tal y como está revelada en las Escrituras. ¿Qué traduce eso? Leer la palabra, ¿cierto? Si no nos exponemos a leer las Escrituras, pues no vamos a estar persuadidas de ello. Ya hemos visto antes que nuestra voluntad no es un botón que se activa, hoy voy a ser santa, hoy me voy a portar bien, hoy voy a obedecer, donde se activa el botón de la buena esposa, el de la buena madre, el de la buena hija, no. Realmente la voluntad se mueve por sus afectos, y los afectos se generan por donde han estado nuestros pensamientos, donde han estado nuestras reflexiones. Hemos visto que nuestros pensamientos son doctrina, la manera como interpretamos el mundo, como interpretamos a Dios, todo el tiempo estamos haciendo doctrina. Entonces, si vivir en dependencia de Él, también es a través de la oración. ¿Cómo? Pero ¿cómo orar? ¿Cómo orar cuando estoy ahí batallando con mis pecados, cuando una y otra vez caigo en lo mismo, cuando pienso que ya lo superé y pasa un tiempo y vuelve lo mismo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y tenemos como esa lucha, ¿no? Y que a veces entramos como en una especie de estancamiento espiritual. ¿O solo yo? ¿No? Bueno, y eso pasa. Entonces, ¿cómo deberíamos orar? Debemos rogar sin cesar porque Dios nos capacite y nos otorgue su poder para cumplir su voluntad. Pero esto plantea varias preguntas, porque lo que necesitamos, y precisamente el capítulo de hoy, vamos a entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y necesitamos comprenderla. Es muy útil en la batalla. El autor usa una expresión que me parece muy, muy inteligente además, brillante. Y él dice que esta batalla es como una responsabilidad dependiente. ¿Cómo es eso? O sea, ¿yo soy responsable o soy dependiente? Una de dos. ¿Cómo es eso de la responsabilidad dependiente? Somos responsables de hacer morir la carne. Eso es una realidad, es un mandato. O sea, no es una opción, nosotros tenemos que luchar con ese remanente, con nuestra vieja naturaleza. Lo tenemos que hacer. ¿Y cómo es eso de que es dependiente? Pues que no tenemos la capacidad de llevarla a cabo, esa responsabilidad. Eso es ahí como que nuestro 100% es ser honestas, de que no podemos y tal como somos, acercarnos al Señor. A veces avanzamos, nos estancamos, es un progreso que va en aumento. Pero quien comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta cita me parece muy útil. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es una realidad. Es una realidad. Parece como a veces, pero sí. Es una realidad. Nuestro cuerpo, a veces no lo sentimos, pero es que no tiene que ver con que lo sintamos, ¿no? A veces es evidente. Y lo sabemos y tenemos esa convicción de pecado y luchamos y entendemos y progresamos y a veces no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que el Espíritu Santo me olvidó? Entonces, pero no, así no lo sintemos. Ahí está. Vamos a ver cómo es eso de que así no lo sintamos. Ahí está. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Es una realidad y tenemos que, aunque no lo sintamos, estar persuadidas de ello. Ahí está y está obrando. Así yo no lo sienta, necesitamos estar conscientes de que el Señor, de que el Espíritu Santo está obrando, que el Señor está obrando a través pues, del Espíritu Santo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo es esto? Como en un espejo, por fe, ¿cierto? Como por sombras, por fe. Un día le veremos cara a cara y ya no podremos pecar. Seremos como Él. Pero hoy le vemos por fe. Hoy es por fe, como a través de un espejo. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una realidad. Así a veces estamos estancados. ¿Cómo es esa obra del Espíritu Santo? Si es necesario que nosotros en nuestra batalla tengamos esa certeza de esa obra del Señor en nosotros, pues empecemos por entender cómo funciona. Una de esas formas en que obra es dándonos convicción de pecado. ¿Será que no es tan importante esta parte de tener convicción de pecado? ¿Cómo podríamos enfrentar un pecado si ni siquiera somos conscientes de que es el pecado?
Ahora vamos con otras partes y me gusta mucho la pregunta que me hacía Pilar antes de empezar el programa. Bueno, y cuando no tenemos convicción, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo no nos da convicción, entonces ¿qué? Pues no nos damos cuenta que estamos pecando y seguimos en el pecado. Sí, pero ahí sigue la pregunta y entonces que el Espíritu Santo no está orando. No me quiere convencer qué es lo que pasa con mi hijo. Hay muchas formas de darnos esa convicción. A veces nosotros todo lo queremos inmediato y a nuestra manera, ¿no? Pero hay muchas maneras. Una de esas es esa, nos da convicción, nos capacita para enfrentarlo. ¿Cómo funciona eso? Vamos con esta cita, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es eso ocupaos? ¿Es que no la ganamos? No, es que la tenemos y necesitamos ocuparnos de ella, de esa verdad que está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Señor pagó el precio, de que hemos sido librados de la culpa, de que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Todo eso lo necesitamos. Eso es ocuparnos de eso, de esa verdad. Porque Dios es aquí va la parte principal de la obra del Espíritu, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es esa obra? El Señor produce, Él nos invita a trabajar en nuestra salvación, en ese crecer, también ser librados de la presencia y de la influencia del pecado en nuestra vida. Él nos invita a trabajar. Él es el que pone el querer como el hacer. Y nosotros, de que trabajemos, de que confiemos, de que Él está obrando en nosotros. Hay una expresión de Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que abarca todo. Es decir, podemos enfrentar nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestras actitudes de crítica, de juicio, de todas esas que nos parecen, esa no cabe ahí. No, mi pecado no cabe ahí, sí cabe. Todo lo podemos en Cristo y lo podemos enfrentar, porque el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. El Espíritu Santo obra de manera independiente. Esta parte me gustó mucho, porque yo les he insistido mucho que tenemos que ser intencionales, ¿cierto?, en la santificación, en que también hay un 100% que ponemos nosotros. Esto no implica que si nosotros somos intencionales, el Espíritu Santo obra. No es que el ser intencionales entonces condiciona al Espíritu Santo para obrar en nuestro corazón. No. No, así no funciona. ¿Cómo funciona entonces? La intención y la acción. Bueno, la intención y la acción, dice la hermana Leo, pero mi pregunta va más, ¿cómo es que si el Espíritu Santo obra de manera independiente, y hemos hablado de ser intencionales en nuestra santificación, y Él es el que me convence, entonces ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, no, nuestra intencionalidad en la batalla no condiciona la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él funciona de manera independiente, Él hace su obra de manera independiente. Más bien que ser intencionales nos pone en situación, ¿cierto? Nos lleva a ser honestos, a ir a la oración y a presentarnos como dice el himno, tal y como soy, así, con ese conflicto tremendo que tengo en mí, con mi pecado, así vengo, por tu obra, porque tú me llamaste, ¿cierto? Porque tú eres el Cordero, por eso. Así funciona, casi que nuestro 100% es ser honestos. En los días más oscuros de nuestra vida, cuando pensamos que estamos perdiendo la batalla, no, yo la estoy perdiendo, definitivamente la estoy perdiendo. Tengamos confianza en que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, pero yo no lo siento, pero está actuando. Aunque le hayamos contristado, miren esta parte me parece muy importante, aunque le hayamos contristado con nuestro pecado, Él usará eso. El hecho de que vamos a Él, como que nos sentimos que nos ayuda, como que no hay progreso, seguimos estancadas, como que pareciera que estamos solas, pero Él está usando precisamente eso para humillarnos. Ese que pareciera que estuviéramos solos, que a veces llegamos hasta donde no imaginábamos con un pecado, y nos muestra hasta dónde somos capaces de llegar. ¿Y qué nos está mostrando? Esa es una buena respuesta para lo que planteaba Pilar. No me está dando convicción de pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Me está mostrando hasta dónde soy capaz de llegar yo en mis fuerzas y mi dependencia en el Señor. Eso me está mostrando. ¿Lo podemos ver? Eso es lo que me está mostrando. O sea, Él sí está actuando. Ahí cuando yo voy a la oración y parece que la oración como que no sube, como que yo no siento ayuda en mi batalla, no me siento sola en esto, no, ahí está orando, me está humillando.
y debemos estar preparadas para eso. Permitiendo también que nuestras circunstancias en la vida nos hagan crecer espiritualmente. A veces son circunstancias duras y dolorosas que nos desafían. Y si somos propensos a estallar en ira, se nos presentarán situaciones que nos demostrarán esa propensión. Precisamente como dice Santiago 1:14, es que es de nuestras propias concupiscencias. ¿Cómo usa el Señor eso cómo usa el Espíritu Santo para darme convicción de pecado en esa forma? Pues me está exponiendo para que yo me dé cuenta que eso está ahí presente, que no fue una actitud aislada, que yo tengo esa actitud pecaminosa. Sabemos que Dios tiene el control absoluto y soberano de todas las circunstancias que nos rodean. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para el bien de los que le aman. Eso es, a los que son llamados conforme a su propósito. Este es quizás el versículo más alentador en medio de una batalla así, que parece que estamos solas. Porque él no dice que es que todas las cosas que nos pasan son buenas, sino hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Y uno podría preguntar, ¿pero cómo hacía bien? Se murió mi esposo, recordemos el testimonio de Elizabeth Elliot, ¿no? Se murió mi esposo, me quedé sola con un niño de 1 año. ¿Cómo es que esto me puede ayudar a bien? Bueno, es que a veces nosotros lo que tenemos por bien no es lo que es bien. A veces nosotros creemos que el bien tiene que ver con todo lo bueno de este lado del cielo. Y lo que realmente es bien son esas virtudes eternas que el Señor puede obrar en nosotros a través de un dolor como esos. ¿Sí? El caso es que el Señor las usa para bien. Ese es el punto. Tenemos que estar preparadas para humillarnos ante el Señor frente a esta verdad. Bueno, hermanas, entonces para cerrar, le pido a la hermana Leonor que haga una oración por nosotras. Le doy las gracias a las hermanas que se conectaron, a las que están aquí presentes. Y bueno, vamos con la oración. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos delante de tu divina presencia, este grupo de tus hijas, con un solo propósito, honrar y glorificar tu santo nombre y darte las gracias porque hasta aquí tú nos has guardado a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia. Tú sigues extendiendo tu misericordia hacia nosotras. Te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes a serte fiel, a hacer lo que a ti te agrada y a decir no a lo que nos hace mal. Gracias te doy por estas enseñanzas. Sigue tú haciendo en nosotros esa maravillosa obra, como hasta ahora lo has hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te doy las gracias. Amén y amén.